Jo parlaria d'intel·ligència artificial. Que una casa sigui més intel·ligent que una persona ja és possible. En fi, aquesta frase obriria un debat, però hi ha una persona que ens ho pot demostrar. Hem demanat a la nostra corresponsal en energia des de França, que ens acompanyi avui, ha vingut fins aquí, fins a Barcelona. Donem la benvinguda i un fort aplaudiment a Mariana Balloni, de l'estudi d'arquitectura de Terry Roche, una empresa associada al clúster Ronald Eco Energy. Gràcies. Gracias, Nuria. Benvinguda. Gracias. Vengo desde Francia con frutas y espero que no me la echen a la frontera como nosotros lo hicimos. Nos suena. Más adelante. Esto nos suena, pero ya hace muchos años. Y Yo sí. creo que ya lo hemos olvidado. Bueno, perfecto. Excusez-moi, en tout cas. Perdonados. Bueno, vengo de hablar del entorno, de que las personas siguen mandando encima de un edificio inteligente. Hay sentimientos por encima de la... Y sí, por encima de las de la ciencias ciencia. hay sentimientos. Todo tuyo. Adelante. Bueno, gracias. Es por eso que me vine con una lechuga de nuestro huerto de la ciudad del environnement. ¿Permiso? Esa lechuga representa el centro, o sea, la persona. Pero si está sola no tiene mucho gusto. Y me gustaría que miren en los bolsos y que me den una mano a ver si no encuentran ingredientes para que hagamos una ensalada con gusto. Tomate, zanahoria, cebolla, algo. ¿Alguien? Por favor. No veo muy bien con las luces. Ay, gracias. Bueno, lechuga y cebolla. No, tomate. Muchas gracias. ¿Es todo? A ver. ¡Ay, sí! Pepino. Perfecto. Gracias. Ahí está bien. Bueno, muchas gracias. Les voy a presentar nuestros ingredientes para hacer un edificio inteligente. Bueno, esta aventura nació de un proyecto iniciado en 2005, hace 10 años, por el Polo Soler, un grupo de profesionales franceses en la calidad medioambiental, quienes al amanecer del siglo XXI eran deseosos de pensar en una otra manera las relaciones del hombre y de su medio ambiente a través del arte de construir y de vivir en los edificios. Para eso aparece la aventura sociocrática. Construir edificios eficientes no se puede ver solamente de un punto de vista técnico. Una verdadera reflexión del papel del usuario es necesaria para que el enfoque sea pertinente. La sociocracia, el poder del grupo, dinamiza las relaciones humanas proponiendo el consenso como modelo de la toma de decisiones. La mayoría no puede imponer sus deseos a la minoría. El programa es un edificio de oficinas que está situado cerca de Lyon, a 10 kilómetros, en la ciudad de Saint-Priest. Y sobre todo, lo que era muy importante para nosotros es que era un edificio de energía positiva, todo usos. O sea que más allá de todo lo que es certificaciones o labels europeos, franceses y otros. La aventura de la sociocracia impuso...
La aventura de la socio... No. Bueno. Es un polo de competencias dedicado a las tecnologías, donde hay solamente profesionales reconocidos en materia de planificación territorial. Actualmente tenemos 31 empresas con 225 empleados. Y realmente esta Cité de l'Environnement no está solamente conocido por su calidad medioambiental, pero también por su espíritu en la cabeza de los empleados. La aventura sociocrática impone, otras programaciones más, la mutualización y también la formación. Voy a describir de manera brevemente los ejes de reflexión. Primero, una estrategia energética, donde queríamos hacer una producción superior al consumo. Segundo, la salud en el edificio, donde la calidad del aire era para nosotros un elemento muy importante. Tercero, una gestión razonable y creativa, donde la idea era las limitaciones de las cargas. Todo lo puede entender, ¿no? Bueno, este edificio eficiente, ¿cómo lo hicimos? Primero, al nivel de la piel del edificio, hicimos un termos. O sea que el calor no entra, no sale y el frío tampoco. La calefacción es muy eficiente con todos los materiales que pueden conocer. La ventilación, que era un tema de salud muy, muy importante, está adaptada a los diferentes usos. La gestión del verano, ustedes se pueden imaginar que cuando uno hace un termos es primordial. Primero, hicimos una optimización arquitectural. Segundo, todas las protecciones al sur son automáticas. Tercero, la ventilación en verano es mucho más fuerte por la noche. La gestión del agua, esencial, realmente para hacer reducciones de todas las necesidades. Trabajamos con únicamente agua fría, salvo en la cafetería y en las duchas. Y utilizamos el agua de lluvia para los lavatorios y el jardín. Al nivel de la luz, trabajamos con productos muy, muy eficientes y con una graduación automática con luz natural. La electricidad, que es a nivel de las cargas lo que nos cuesta lo más en la factura. Utilizamos solamente computadoras portátiles y tratamos de mutualizar al máximo todo lo que podemos. Al final, al nivel de la producción de la energía, tenemos una producción energética, donde podemos realizar un edificio a energía positiva, todo uso. Pero cuidado, este edificio puede producir 60.3 más de lo que necesita, pero si uno lo sabe utilizar, si no, puede consumir 30% más. Después de 2 años, tuvimos análisis. ¿Y qué pasó? No llegamos a lo que nosotros queríamos hacer. ¿Por qué? Había problemas de reglajes y de instalaciones, y también de usos que no estaban bien adaptados. Gracias a una comunicación interna sobre esos problemas, permitió el objetivo en 2012. El edificio de energía positiva es realizable. Su éxito se funda en el control del consumo, pero sin un cambio de ciertos comportamientos queda como un error muy oneroso. Es sobre todo el usuario que debe ser durable. Hicimos diferentes cambios. La temperatura la subimos de 1 grado. Suprimimos la graduación de las luces en las oficinas para guardar el lazo que la gente tiene con la naturaleza. Y realizamos una encuesta social y económica en el edificio para mejorar nuestra gestión. La tecnología
debe estar al servicio de nosotros y no el contrario. Es por eso que gracias, ¿vieron? Hice una ensalada cuando estaba hablando, ¿eh? Gracias a todos estos ingredientes podemos hacer una ensalada, espero que esté rica, natural. Les deseo un buen apetito.